Audio Cábala by Inca Tuaria. Nos compartimos estudiando juntos. Shalom, Lepapot Mekashevim. Hoy vamos a hablar sobre el quinto cántico del Shim Hashirim. Tenemos 4 videos antes de este que pueden pasar a ver si no han visto. En realidad pueden pasar a escuchar porque son más estilo podcast. No son tanto una clase o con ayuda visual, sino más un podcast que estamos haciendo del Cantar de los Cantares. Si todavía no estás suscrito al canal, te pido por favor que lo hagas, que compartas los contenidos, todo ayuda para que podamos seguir creciendo. Y vamos directamente entonces a lo que nos convoca. Introducción al quinto cántico. Sufrir una fuerte pasión y adicción por algo provoca en la persona la posibilidad de llegar a perder todo lo valioso que tiene para intentar calmar su adicción. Así sucede también en lo espiritual. Quien probó lo que es la profecía, la revelación divina, etc., la anhela tanto que está dispuesto a perder todo. Esto compone la esencia del quinto cántico del Rey Shlomo, que tanto desea volver a sentir a Dios que llega a desear su propia muerte, con tal de volver a estar con Él. En el primer cántico, la campesina declara su amor intenso por el pastor. No obstante, es llevada al palacio y se convierte en una de las mujeres del rey. La campesina logra escapar del palacio y se encuentra con el pastor. Más tarde la encuentran y la regresan de nuevo al palacio. En el segundo cántico es el pastor quien encuentra el modo de llegar hasta la campesina. En el tercer cántico, la campesina busca al pastor, lo lleva hasta el palacio donde está cautiva y llevan a cabo un golpe de estado, entre comillas, derrocando al rey y situándose el pastor como nuevo rey al lado de la campesina. En el cuarto cántico, el antiguo rey regresa para tomar de nuevo el poder y destierra al pastor, ubicándolo muy lejos de la campesina, quien lamentablemente se olvida de él y se queda con el rey. Más tarde, el pastor regresa a la puerta de la habitación de la campesina. Sin embargo, ella no está dispuesta a levantarse para abrirla. El pastor insiste y después de mucho suplicar, desiste y se retira. La campesina se arrepiente, se levanta de su cama y corre desesperadamente para buscarlo, pero ya no encuentra al pastor, quien le da la espalda. Ella entiende que se equivocó y, a pesar de grandes esfuerzos, no lo volvió a encontrar. Shlomo HaMelech no alcanzó a profetizar de nuevo. Finalmente, la campesina entiende que necesita salir del palacio y unirse al pastor en el campo donde el malvado rey ya nunca la molestará. Shlomo HaMelech, el rey Salomón, se arrepiente de haberse alejado de Dios y no acudir a su llamado, anhelando de nuevo volver a encontrarlo, desgraciadamente sin éxito. Por ello, ante el gran deseo de volver a sentir el abrazo celestial y escuchar de nuevo la voz divina, el rey Shlomo entiende que es hora de fallecer, que llegue el momento de desprenderse del palacio y encontrar al pastor en los campos celestiales. Hablar de la muerte no es agradable, sin embargo, en este quinto cántico, Shlomo HaMelech describe de manera tan maravillosa el momento en que el alma se desprende del cuerpo para abandonar este mundo, que logra emocionarnos positivamente, ya que describe la hora del adiós como un momento colmado de despedidas y encuentros. El alma se despide de compañeros de toda la vida, como el cuerpo y el instinto del mal, y se encuentra en una etapa nueva con Dios, conceptos angelicales, almas de tzadikim y el paraíso mismo. Es por esto que vale la pena estudiar este tema como lo describió el más sabio de los hombres, el rey Shlomo.
Quinto cántico. Leemos. ¿A dónde ha ido tu amado, la bella entre las mujeres? ¿A dónde se dirigió tu amado y lo buscaremos contigo? Las fuerzas del cuerpo, al ver que el alma está dispuesta a abandonar el palacio corporal e irse definitivamente, le ofrecen por desesperación la alternativa de quedarse en el palacio y ellas le ayudarán a encontrar el pastor y traerlo de regreso. Con estas palabras las doncellas demuestran a la campesina que les quedó muy bien claro por qué ama tan intensamente al pastor. De la misma manera, las fuerzas del cuerpo garantizan a Shlomo HaMelech que lo ayudarán a regresar a Dios haciendo teshuvá. Para esto le ofrecen su ayuda para encontrarlo de nuevo en este mundo sin la necesidad de irse al mundo venidero. Mi amado bajó a su jardín, a las parcelas de perfumes para pastar a su rebaño, por los jardines y para recoger rosas. Leemos en el Shir Hashirim. Y este versículo describe el momento en que Dios baja al mundo terrenal y tiene dos motivos por los que viene. Para pastorear, es decir, manejar su rebaño, concepto conocido como Hashgaha Pratit, y a eso refiere el versículo con para pastar a su rebaño por los jardines. El segundo motivo en el que el Creador baja a su jardín es para recolectar almas a las cuales le llegó el momento de dejar el jardín terrenal y ser plantadas en el paraíso. A eso se refiere el versículo y para recoger rosas. Con esto aclara el rey Shlomo a su cuerpo que ya es muy tarde. La decisión divina de venir por su alma ya está dada. Así que mejor me preparo adecuadamente para el encuentro. Y aquí leemos otro versículo. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí, que pastorea entre las rosas. Este versículo describe el momento en que el alma se prepara para salir del cuerpo que la contiene y a entregarse en manos de Dios como una rosa, para que la recoja y disponga entre las demás rosas que recogió en el pasado, haciendo alusión a las demás almas puras que permanecen en el paraíso. Leemos en el versículo 4, capítulo 6. Bella eres, mi amada, como la ciudad de Tirsa, hermosa como Jerusalén, imponente como ejércitos abanderados. Después de describir al pastor que viene a recolectar, pasa a describir la bella alma que ve al pastor. Comentamos anteriormente que la tierra de Israel se dividió en dos reinos independientes durante el reinado de Rehavam, el hijo de Shlomo HaMelech. El reinado, que comprendía 10 de las 12 tribus, se le conocía como el Reino de Israel y su capital en un principio era la ciudad de Tirsa. En ella residían los reyes de Israel y, como era de esperarse, era una ciudad que se mantenía especialmente bella en todo momento. Cada detalle que constituía la ciudad, como sus residencias, caminos y bosques. Es importante hacer notar que desde los días del rey Shlomo esta ciudad era reconocida por su enorme belleza. Tiempo después fue reemplazada por la ciudad de Shomron, la nueva capital de Israel. El reinado, que comprendía a las dos tribus restantes, se le conocía como el reino de Yehudá, y su capital era Jerusalén, ciudad de por sí bella y que era el lugar del Bet HaMikdash. Además, era la sede de los rezos de todo el pueblo de Israel y su santidad y riqueza eran palpables. Por ello era común en aquel entonces nombrar a las ciudades de Tirsa y Jerusalén para ejemplificar la perfección, tanto material como espiritual. Tal es el caso de nuestro versículo en el que compara al alma de Shlomo HaMelech con estas dos ciudades, definiendo así su perfección material y espiritual.
Nuestros sabios comentan que ante cada mitzvah que se cumple, nosotros entendemos que cada mitzvah que se cumple es un deseo corregido, en este mundo se crea un ángel positivo, de modo que es de esperarse que al final de su vida un hombre recto haya creado ejércitos completos de ángeles abanderados con el nombre de Dios bien en alto. Por ello la expresión imponente como ejércitos abanderados alude a los numerosos y grandiosos ángeles creados por el Tzadik. Estos ángeles acompañaban a su alma al momento de abandonar el cuerpo y al encuentro con Dios. Es por esto que Dios exclama al alma que es bella como las ciudades de Tirzá y Jerusalén, además de venir acompañada de extensos ejércitos de ángeles creados por sus mitzvot, que serían sus deseos egoístas pero ya corregidos. Leemos en otro versículo: dirige tus ojos hacia mí, pues me enorgullecen. Anteriormente, el pastor, en ese momento el nuevo rey, le dijo a la campesina: cautivaste mi corazón con uno de tus ojos. Sin embargo, ahora le pide que lo mire con ambos ojos. Anteriormente, Dios le indicó al alma que en su ausencia espera que el alma continúe observándolo con un ojo, mientras que con el otro atienda a sus necesidades corporales. Esta advertencia indica que, aunque Dios espera que la persona esté buscando el cumplimiento de su voluntad, jamás debe poner en riesgo su salud o su persona. El amor que debe sentir hacia Dios no debe de exceder ciertos límites, es decir, que su cuerpo no esté en peligro o sea desatendido. Por ello, ahora que el alma se separa del cuerpo, Dios le pide que lo mire con ambos ojos. El versículo continúa detallando alabadamente diversas partes del cuerpo, las cuales expresan la excelencia del alma. El motivo por el que Shlomo HaMelech empleó estos términos corporales y no describió directamente al alma es porque desconocemos la estructura y constitución del alma. Por ello, cualquier intento por definirla resultaría poco útil. De este modo consiguió Shlomo HaMelech aproximarnos un poco a la comprensión de estas difíciles expresiones con las que Dios elogia al alma al momento de recibirla. Leemos en Cantares: tu cabello es como un rebaño de cabras que descienden del monte Gilad. Tus dientes como el rebaño de ovejas que subió del lavaje del río, que todas son iguales y ni un defecto hay en ellas. Como pedazo de granada es tu mejilla detrás de tu velo. Es interesante notar que estas primeras alabanzas están dirigidas a la cabeza, cabellos, dientes y mejillas. Esto se debe a que Dios elogia al alma según el orden como abandona el cuerpo, y siendo que la primera etapa consiste en aislarse de la cabeza, es precisamente la zona de la cabeza la primera que vislumbra a Dios y la elogia de inmediato. Es así como Shlomo HaMelech describe lentamente la salida del alma de su cuerpo, ya que no es repentina ni de un solo golpe, sino que poco a poco va dejando atrás el cuerpo. Es por esto que, de la misma manera, describe con detalle su partida. 60 son las reinas y 80 concubinas y doncellas sin número. Única es ella, mi paloma, mi íntegra, única es ella para su madre. Selecta es ella para la que la concibió. La vieron las mujeres y la elogiaron. Las reinas y las concubinas la alabaron. Esto que leemos en Cantares tiene su explicación. Regresando a la narración original del Shir HaShirim, en este versículo el pastor afirma a la campesina que son muchas las reinas, las pilagshim, y doncellas que hay por doquier. Sin embargo, para él, la campesina es única. En forma análoga, Dios reconoce al alma de Shlomo HaMelech que el cuerpo que ahora abandona cuenta con un sinfín de aspectos, cualidades, fuerzas, poderío y demás propiedades dignas de alabanza.
No obstante, su alma es lo único que le importa y es ella la única rosa que vino a recoger en este vasto jardín que la contiene. Leemos: ¿quién es la que luce como el amanecer, bella como la luna, clara como el sol, imponente como ejércitos abanderados? Las doncellas que residen en el palacio donde la campesina está cautiva, a lo largo de todo el Shir Hashirim procuraron incomodarla y alejarla del pastor. Siempre fueron inoportunas y en tanto percibían la ausencia de la campesina en el palacio, corrían para traerla de nuevo. Además, procuraban estropear su amor por el pastor para que lo abandonara. Por ello, el pastor garantiza a la campesina que ahora que abandonará el palacio definitivamente, esas mismas doncellas, la alabarán encarecidamente, pues por fin reconocerán lo mucho que ella significaba mientras permanecía dentro del palacio real. Así será que expresiones como de sorpresa, como ¿quién es la que se ve como lucero, bella como la luna, clara como el sol, imponente como ejércitos abanderados, dirán las doncellas al momento en que la campesina abandone el palacio? De la misma manera, las fuerzas del cuerpo resienten la salida del alma de su cuerpo y pese a que en vida no le permitían acercarse a Dios, ahora reconocen lo importante que es su presencia dentro del cuerpo. Así es que primero la comparan con el amanecer, ya que cuando el día comienza se destella un diminuto resplandor en medio de la oscuridad de la noche. Posteriormente ese brillo se extiende y poco a poco el mundo entero se ilumina. Del mismo modo sucede cuando el alma se aísla del cuerpo. Se aparta lentamente, iluminando su salida poco a poco. Este espectáculo lo perciben las fuerzas del cuerpo y por eso la comparan con el amanecer. A continuación, las fuerzas del cuerpo relacionan al alma con la luna, el sol y las estrellas, representadas por los ejércitos abanderados de la luna. Anteriormente explicamos que el eclipse lunar ocurre cuando el planeta Tierra se interpone entre el sol y la luna, impidiendo que los rayos solares la iluminen y como consecuencia no es visible. Los versículos equiparan a Dios con el sol, al alma con la luna y al cuerpo con la tierra. Del mismo modo, cuando el cuerpo humano se interpone entre Dios y el alma, sucede un eclipse espiritual. Solo cuando el cuerpo humano se mantiene a un lado, la luz que Dios emana todo el tiempo puede iluminar el alma. Es por eso que lo que la luna llena representa al mejor momento del pueblo de Israel, por lo que la luna llena representa el mejor momento del pueblo de Israel, pues significa que la luz divina la alumbra en su totalidad sin que nada se interponga. Ahora comprendemos por qué, en el momento en que el alma se separa del cuerpo, se ilumina. Simplemente el planeta Tierra, el cuerpo humano, se retira por completo y permite que el sol, que sería Dios, ilumine de lleno a la luna, que sería el alma. Las fuerzas del cuerpo aprecian esta maravillosa e imponente luz que refleja el alma y sorprendidas se preguntan, ¿acaso esta grandeza estaba aquí dentro entre nosotras? Desafortunadamente la reconocieron demasiado tarde, pues aunque dentro del cuerpo no resplandecía con esa magnitud, era el cuerpo mismo el que se lo impedía intencionalmente al interponerse entre la luz divina y el alma. Es interesante que las fuerzas del cuerpo comparan al alma con el sol, aunque en un principio la compararon con la luna. Esto se debe a que la intensidad del resplandor que recibe el alma directamente de Dios es tan intensa que ella misma parecería ser un sol. De hecho, esta transformación la expresamos cada mes en el Birkat Halevaná, en la que agradecemos a Dios por la luz de la luna. En ella mencionamos la profecía que afirma que cuando llegue el Mashiach, leemos en Yeshayahu 30, 26 y en Rashi, y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 343 veces más como la luz de los 7 días de la creación.
¿Esta profecía es literal? ¿La luna y el sol irradiarán una luz tan intensa? ¿Dejará de haber noche en el mundo? La respuesta es que dicha profecía se refiere esencialmente al alma que, cuando llegue el Mashiach, irradiará tanta luz como el sol, pues el cuerpo humano no obstaculizará más la luz que Dios emane. Asimismo, Dios se revelará en este mundo con mayor fuerza, sin obstrucciones, como lo hizo en los 7 días de la creación. Leemos en Cantares: al jardín de nogal bajé para ver los frutos del río, para ver si floreció la viña, si brotaron las granadas. Ahora es turno del alma responder a las fuerzas del cuerpo. El alma originalmente se encuentra en los cielos, bajo el trono celestial. Por orden divina es enviada a la tierra e introducida en el cuerpo humano. Por ello, en un principio el alma no responde a los elogios de las fuerzas del cuerpo, pues reconoce que todo es cierto. No obstante, le explica que al jardín de nogal bajé, indicando que bajó desde las alturas para permanecer en un jardín de nogal, pues, al igual que la nuez, aísla su fruto del exterior con una fuerte cubierta, y el alma estuvo aislada de Dios por el cuerpo que no le permitía encontrarlo. Cuando un niño tiene una nuez en las manos por primera vez, lo más probable es que suponga que es una piedra y la deseche. Del mismo modo, el cuerpo en ocasiones aísla al alma de la cercanía de Dios con tanta eficacia que cualquiera que lo viera supondría que ese cuerpo no contiene ninguna alma. La tarea difícil para el alma en este mundo fue siempre la misma: buscar el modo de romper la cáscara que la aprisiona para ver los frutos del río, aludiendo a la fe en Dios que conocemos como Emuná y la Torá, que fue comparada con el agua pura que fluye, para ver si floreció la viña, aludiendo al estudio profundo de la Torá, si brotaron las granadas, aludiendo al cumplimiento de las mitzvot, que sería el cumplimiento de la corrección de 613 deseos, como la cantidad de granos que contiene la granada. En otras palabras, el alma responde a las fuerzas del cuerpo que, estando apresada, vivía como el fruto dentro de la dura cáscara de nuez, siempre con esperanzas de salir para fortalecer su conexión, profundizar en el estudio de la Torá, optimizar la corrección de sus deseos egoístas, pero las paredes del palacio no se lo permitían. Y no solo eso, le hicieron olvidar de dónde viene y cuán grande es, como diciendo: ustedes están asombrados de mi luz, yo también, ya que estando en el palacio no supe valorarme. Leemos en Cantares: no he sabido, mi alma me ha puesto en carros de mi pueblo noble. El pastor mandó una carroza para recoger a la campesina del palacio y llevarla hacia él. Ahora que las fuerzas del cuerpo comprenden lo excelsa que es el alma y le queda claro la misión que tenía en este mundo durante los años que estuvieron juntos, las fuerzas del cuerpo se interesan por saber a dónde se dirige. El alma responde que desconoce su paradero, solo sabe que se le ha colocado dentro de un carro que la llevará hasta su noble pueblo, es decirlo, al mismo lugar en que las demás almas terminan, sin saber dónde precisamente es ese lugar. Lo único que sé es que me voy con el pastor. Análogamente, cuando llega la hora de partir, el alma presencia la llegada de un transporte divino, acompañado por ángeles y almas de sus antepasados, quienes están ahí para recogerla y llevarla con Dios. ¿A dónde va? No sabe, pero sabe que sí con quién va. Vuelve, vuelve, dice Cantares. La íntegra vuelve, vuelve, y te observaremos. Como era de esperarse, el cuerpo finalmente reacciona y ruega al alma que regrese. Inicialmente la reconoce como la íntegra, la perfección que jamás le hizo ningún daño a nadie. Seguidamente le garantiza que te observaremos, afirmando que en adelante la apreciará y atenderá sus demandas debidamente, respetándola y honrándola como se merece. En la narración de la campesina, cuando las doncellas tristemente observan que la campesina se propone abandonar el palacio definitivamente, la reconocen como la mujer perfecta y dicen que en adelante no la molestarán más. Además, le ayudan a conseguir sus propósitos con tal de que se quede en el palacio.
En pocas palabras, las fuerzas del cuerpo ofrecen sus disculpas al alma y ponen a su disposición lo que pida con tal de que no abandone el palacio. Así es en la vida, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y en Cantares leemos: ¿qué observarán en la íntegra? Como las rondas de los campamentos. El alma responde a las fuerzas del cuerpo que nada de lo que le puedan ofrecer la convencerá de regresar al cuerpo. Se entiende de la pregunta: ¿qué observarán en la íntegra? Es decir, que, aunque de ahora en adelante la observen todo el tiempo con la integridad perfecta y continuamente velen por sus necesidades y propósitos, de todos modos jamás estaría dispuesta a regresar, pues el cuerpo es como las rondas de los campamentos, es decir, todo un rodeo y dolor de cabeza incesante a causa de los dos campamentos que gobiernan dentro del cuerpo y lo acechan todo el tiempo. Regresando a la narración de la campesina, al momento de escuchar la admirable propuesta de las doncellas de quedarse en el palacio y que a cambio la atenderán con la dignidad que merece una reina, la campesina les responde que no está dispuesta a regresar al palacio por un solo motivo: está cansada de bailar en dos bodas a la vez. Es decir, a ratos siente atracción por el pastor y nada más en el mundo le interesa, y a ratos permanece con el rey y no le interesa salir del palacio, como si estuviera recorriendo la marcha de dos rondas de diferentes campamentos al mismo tiempo. Por ello decidió finalmente seguir al pastor y quedarse con él eternamente. Asimismo, el alma responde al cuerpo que, aunque su propuesta es muy apreciada, no está dispuesta a permanecer de nuevo dentro del cuerpo, ya que dos autoridades la dominan en todo momento. Por un lado está Dios, el estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, que entendemos como corrección de deseos egoístas, las restricciones y demás. Y por otro lado está el otro campamento, el instinto del mal, que persuade sin cesar, anhelos, deseos y simplemente hacer lo que le plazca sin restricciones. Por ello decide rechazar la propuesta de las fuerzas del cuerpo para viajar hasta Dios y quedarse con él. Podríamos suponer que a estas alturas las fuerzas del cuerpo habrán cedido a la oposición del alma y le permitirán retirarse en paz. Sin embargo, a continuación, las fuerzas del cuerpo componen una frase difícil de evadir con el fin de convencer al alma de regresar al cuerpo, pese a las contrariedades que los dos campamentos pudieran provocarle. Y es cuando leemos: «Qué hermosos son tus pasos en tus zapatos, hija de dadivoso». Las fuerzas del cuerpo, antes de despedirse del alma, le advierten que su belleza existe solo cuando tiene los zapatos puestos. Anteriormente explicamos que el alma de cada persona se origina desde el trono celestial y se extiende hasta introducirse en el cuerpo. Por ello, el cuerpo humano representa el calzado del alma, al ser su extremo final. En base a esto, las fuerzas del cuerpo le comentan que su hermosura es incuestionable. Sin embargo, solo es vigente mientras esté dentro de un cuerpo, su calzado. ¿Qué méritos puede conseguir el alma solitaria sin un cuerpo? ¿Cómo podría corregir deseos o vencer su instinto del mal estando libre fuera del cuerpo humano? Definitivamente, esta pequeña observación podría desmoronar todas las razones del alma para retirarse, pues ¿qué valor tiene si abandona el cuerpo? La frase hija de dadivoso se refiere a Abraham Avinu, como lo comprueban los comentaristas comparando con otros versículos, como diciendo el alma: observa la vida de tu patriarca Abraham, el cual durante años que estuvo calzado en su cuerpo hizo obras maravillosas con la gente y con Dios, y solo en su vejez, en su último día de vida, dice el versículo, que éste falleció satisfecho de lo bien que aprovechó sus años de vida. ¿Acaso tú, hija del dadivoso Abraham, estás harta y satisfecha? ¿Acaso no tienes deseos de hacer más? Leemos en Cantares: el contorno de tus muslos es como alhajas, obra de artesano. Tu ombligo es como un jarrón que no le falta agua para diluir el vino.
Tu vientre es como un manojo de espigas de trigo cercado con rosas. Tus dos senos son como dos jóvenes gacelas, mellizas de la gacela. Tu cuello es como una torre de marfil, tus ojos son como estanques de la ciudad de Heshbón junto al portón Bat Rabim. Tu nariz es como la torre de Lebanón que observa frente a Damasek. Tu cabeza sobre ti es como el Carmel, y el trenzado de tu cabeza es como la púrpura. El rey está atado en trenzas. Anteriormente, cuando Dios alabó al alma al momento en que se separaba del cuerpo, aludió en primer lugar a la cabeza, cabellos, dientes, mejillas. Por ello, siendo que la primera etapa consiste en aislarse de la cabeza, es la que vislumbra a Dios en primer lugar y Dios la elogia de inmediato. Ahora es el cuerpo el que elogia al alma y lo hace en el mismo orden en que percibe su desprendimiento, es decir, de abajo hacia arriba, comenzando con sus piernas hasta llegar a la cabeza. Los comentaristas explican sobre estos versículos que los elogios están relacionados con cada parte del alma. Para no alargar, se resume que cada expresión consiste en alabar al alma y su grandeza y resaltar las huellas que dejaron en el alma, cada buena acción que hizo con las distintas partes del cuerpo. Con estas frases, las fuerzas del cuerpo se lamentan por el aislamiento del alma, al distinguir su belleza y al mismo tiempo intentar convencerla de quedarse demostrándole lo mucho que la aprecian y que toda esa belleza dejará de crecer si abandona al cuerpo. Finalmente, las fuerzas del cuerpo le ruegan al alma que no se vaya, pues el rey está atado en trenzas. ¿Qué significa esto? El rey es la fuente de vida del reinado. Sin él, todo se viene abajo y el país se destruye por sí mismo. Las doncellas le explican que durante su estancia en el palacio fue menospreciada. No obstante, ahora que lo abandona se dan cuenta que el rey está paralizado por su partida. Sin la ayuda del rey no hay reino y todo se vendrá abajo en poco tiempo. Por ello le ruegan que no se retire y regrese al palacio. Análogamente, las fuerzas del cuerpo le explican al alma que durante los años de vida que estuvieron juntos fue menospreciada y no le permitían acercarse a Dios. No obstante, ahora que se retira, el rey está atado en trenzas, es decir, la vida depende de ella, y si se va, no quedará nada más que su ausencia. Solo quedará un cuerpo sin vida. Con esta súplica, junto con las anteriores, las fuerzas del cuerpo esperan que el alma reaccione y elija quedarse. Si no lo hace por conveniencia, al menos que lo haga por compasión. Fallecer es sinónimo de despedirse. Es el momento en el que la persona se despide de su familia, del hogar, de su mundo, y también el alma se despide de su cuerpo y de todas las fuerzas que contenían las doncellas del palacio. Incluso también hay una despedida del rey, el instinto del mal, pero aquí se encuentra con una gran sorpresa. Leemos en Cantares: cuán bello y qué agradable es el amor con los placeres. Hasta ahora el alma se despidió de las fuerzas del cuerpo mediante un diálogo muy extenso. Pacientemente el alma escuchó todas las razones por las que debería quedarse en el cuerpo. Sin embargo, sin dar ninguna respuesta, simplemente hace caso omiso y continúa su camino, no sin antes despedirse de su amigo inseparable o enemigo jurado de toda la vida, que es el instinto del mal. Es el instinto del mal el último que despide al alma y, al igual que las fuerzas del cuerpo, hace su mejor esfuerzo para que el alma decida quedarse. Es interesante pensar por un momento qué podría ofrecer el instinto del mal al alma para convencerla que siga combatiendo contra él, como lo ha hecho hasta ahora. ¿Quién aceptaría continuar peleando y rehusar su bien merecido plan integral de jubilación? Cuando nos referimos al instinto del mal, pensamos en él como un enemigo, como algo o alguien que busca perjudicarnos, y nuestra labor es aniquilarlo, como si fuese el propósito mismo por el que venimos a este mundo. Sin embargo, nuestros sabios explican que el instinto del mal es un ángel celestial que cumple la voluntad de Dios,
Quiere decir que lejos de suponer que el instinto del mal es un ángel que desertó y se rebeló contra Dios para hacer transgredir al hombre y encauzarlo en su contra, el instinto del mal es un aliado de Dios que representa su papel como él mismo ha establecido. De hecho, es su mano derecha, y aunque parezca increíble esta afirmación, es cierta y lo explicaremos con la siguiente parábola. Un poderoso rey quiso descubrir cuál de sus súbditos le era fiel y cuál podría estar dispuesto a ser parte de un golpe de estado. Para ello, el rey le pidió a un buen amigo suyo que se disfrazara como uno de sus peores enemigos. Luego debía caminar entre la gente e intentar convencerla al levantarse en su contra, ya sea para desobedecer sus órdenes, derrocarlo o incluso asesinarlo. Finalmente, el amigo debía presentar ante el rey los nombres de cada persona y la reacción que tuvo ante su llamado. Así fue como el supuesto enemigo del rey se acercó con cada persona y lo persuadió con palabras como: no deberíamos someternos bajo el mandato tiránico de este rey. Es hora de hacerlo a un lado. Algunos aceptaron la propuesta diciendo: tienes razón, yo también detesto al rey. Estas personas pensaron que al momento de expresar su aprobación indudablemente estarían del mismo lado que el supuesto enemigo, lo que los podría convertir en aliados y buenos amigos por el resto de sus vidas. Sin embargo, estas personas desconocían quién era ese hombre y que esa aprobación lo desgarraba por dentro y le rompía el corazón, al darse cuenta que no todos querían al rey como él mismo lo amaba. Otros, al escuchar la propuesta de este hombre, rechazaron por completo su invitación diciendo: yo amo a mi rey y no me atrevería jamás a faltarle. Estas personas suponían que sus palabras provocarían disgusto en aquel hombre, enemigo del rey. Podrían incluso pensar que esta persona les guardaría rencor y los rechazaría de aquí en adelante. Lo que desconocían era la gran satisfacción que le ocasionaban cuando escuchaba la lealtad hacia su amo y amigo, el rey. Finalmente, el emisario se presentó ante el rey, le informó con regocijo la lista de las personas que le eran fieles y con lágrimas en los ojos le confesó que algunos de sus súbditos lo detestaban y sin pensarlo dos veces se unirían a un golpe de estado para derrocarlo. Estas personas fueron llamadas ante el rey uno por uno. Grande fue su sorpresa cuando encontraron al rival del rey sentado a su lado, conversando amistosamente. Los que fueron fieles al rey comprendieron que ese hombre, el renegado, en realidad jamás pretendió atentar contra el rey. Por el contrario, siempre fue su fiel súbdito y sincero amigo, y ahora también el suyo. Hasta ahora lo detestaban por estar, a su juicio, convenciendo a la gente de traicionar a su querido rey, y ahora se convirtieron en un grupo de buenos amigos. Los que estuvieron de acuerdo con el adversario también se llevaron una gran sorpresa al verlo sentado platicando cómodamente con el rey. Les fue impactante comprender que aquel hombre que tanto apreciaban por estar de su lado y en contra del rey, resultó ser fiel servidor y buen amigo del rey, y ellos cayeron en su propia trampa. Leyendo atentamente esta parábola podemos comprender lo que expresa el versículo anterior. La persona supone durante toda su vida que el instinto del mal es el adversario de Dios. Algo así como un ángel malvado que no aceptó la autoridad de Dios y decidió huir del cielo tratando de convencer a sus creaciones de rebelarse y desobedecer sus órdenes. Sin embargo, en el momento en que el alma se separa del cuerpo, se lleva solo entonces una gran sorpresa. Ese ángel malvado resultó ser el mejor amigo de Dios que, disfrazado de adversario, obedecía fielmente a su voluntad para poner a prueba a la gente y saber quién estaba de su lado y quién no, dándonos así el privilegio del libre albedrío, de la lucha, de la batalla ganada y el sabor de la victoria, ya que sin él no habría mérito en lo que hacemos. Instintivamente y sin pensarlo dos veces, el alma se complace de saludar a su nuevo buen amigo, al que siempre conoció como el instinto del mal. Este concepto lo revelaron nuestros sabios en el Talmud con una frase un tanto impresionante, que dice así: en el futuro, Dios traerá el instinto del mal y lo degollará. Esto está en Sukkah 52a.
Comúnmente se suele interpretar este mensaje del siguiente modo: cuando todo termine y el Mashiach se revele, ya no habrá más instinto del mal en el hombre. Nadie querrá rebelarse contra Dios ni hacer cosas indebidas. Para ello, Dios terminará con la existencia del instinto del mal y todo será bueno de ahí en adelante. No obstante, dicha explicación no explica por qué Dios degollará al instinto del mal, siendo suficiente con que lo desaparezca, con que lo elimine. El concepto de degollar representa convertir algo que no se permite consumir en permitido, lo que conocemos como yejitá. La yejitá no se realiza para matar al animal, sino para cayerizarlo. Para terminar con la vida del animal existen muchos otros procesos más sencillos. Por ello no se permite consumir carne, a menos que se haya degollado debidamente, convirtiendo su carne en kasher. Esta analogía se da y es lo mismo que hará Dios con el instinto del mal en el futuro. Ya que todos veremos con claridad la verdad, reconoceremos el instinto del mal como el enemigo que siempre fue. Este acto, el que Dios nos permita dejar ver el instinto del mal como enemigo nuestro y de Dios, y empezar a apreciarlo como nuestro mejor amigo y de Dios, el Talmud lo simplifica con el término hacerle yejitá. Este fenómeno sucederá para todos cuando llegue el Mashiach. No obstante, cada uno de manera individual lo vive con su propio instinto del mal en el momento de abandonar su cuerpo y percibir la verdad en el camino para encontrarse con Dios. Por ello, el instinto del mal expresa al alma del hombre justo precisamente ahora que deja el cuerpo atrás. Cuán bello y qué agradable es el amor con los placeres, definiendo lo agradable que fue estar a su lado durante todos esos años, amando y deleitándose con el alma que no aceptaba dejarse llevar por sus seducciones, ya que el instinto del mal siempre estuvo consciente de que era amigo del alma y jamás su contrincante. Él sí disfrutó su permanencia con el alma todo el tiempo, pese a que el alma supuso que era su enemigo y lo detestaba en vida. Por eso le dice el instinto del mal al alma: cuán bello y agradable fue ver tu amor a Dios a pesar de los placeres que yo te ofrecía. Al rechazarlos o no caer en ellos, demostraste una gran lealtad y cariño al Creador. Leemos en Cantares: este porte tuyo es similar al de la palmera datilera, y tus pechos se asemejan a racimos de uvas. En todos los escritos, la palmera datilera representa perfección por estar colmada de bendiciones. Por sus dátiles, cuando son diminutos, se bendice antes de consumirlos: Boré Peri Ha'adama. Cuando maduran, se bendice Boré Pri Ha'etz. Y si se procesan hasta convertirnos en miel, se bendice Sheakol Nihya Bidbaro. Con sus palmas se techa la azúcar y se bendice al habitarla: Asher Kitshanu Bemizbotá Betzibano Lishet Bazooka. De su corazón se extrae el lulav, por el que se bendice Asher Kitshanu Bemitzbotá Betzibano Al Netilat Lulav, etc. La palmera datilera es también un árbol multiusos, proporciona sombra agradable, su madera es excelente para la construcción y magnífica como leña, produce apetitosos frutos, etc. Además, el tronco siempre está en línea recta con el cielo. Es por eso que el instinto del mal, ahora que se revela como el amigo de toda la vida del alma, le expresa que su porte siempre fue como el de una palmera datilera, íntegra y siempre dirigida al cielo. El hombre justo se le comparó con la palmera datilera, como está escrito: el hombre recto como la palmera datilera florecerá. Esto está en Salmos, Tehilim 92:13. La analogía con sus senos con racimos de uvas se describe en el siguiente versículo. Había dicho: subiré en la palmera datilera, me sujetaré de sus ramas, y serán ahora tus senos como racimos de uvas, y el aliento de tu boca como el aroma de las manzanas. Ahora el instinto del mal, después de descubrirse como amigo del alma, y lo mucho que siempre la apreció, explica por qué durante todos esos años solo buscaba aparentemente perjudicarla, persuadiéndola a desobedecer a Dios.
Aclaramos que la palmera dátilera se refiere a una plenitud y anteriormente vimos que la viña también alude a lo profundo, a lo grandioso, así también las manzanas que eran regalos del pastor a la campesina. Todo esto no se hubiera podido obtener si el instinto del mal no diera pelea. Con esto explica el instinto del mal. Yo quería que tuvieras palmera, vino, manzanas, etc. Por eso me mandó el rey a seducirte y ahora estoy feliz por cada batalla donde me venciste, con cada medalla que te concedieron. Leemos en Cantares. Tu paladar es como el vino bueno que va a mi amado directamente. Mueve los labios de los dormidos. El instinto del mal continúa explicando al alma lo que hizo en vida y le comenta que todo ese buen vino que generó con sus méritos finalmente está destinado a mi amado, refiriéndose a Dios. Es interesante que el instinto del mal no nombra a Dios como tu amado, por ser el amado del alma de toda la vida, sino que le llama mi amado, pues el instinto del mal ama más a Dios que lo que el alma misma puede amarlo. Con esta expresión declara claramente, una vez más, que el instinto del mal siempre estuvo del lado de Dios y jamás pretendió ir en su contra. Con esto termina el diálogo entre el instinto del mal y el alma, y a eso se refiere el versículo con las palabras «mueve los labios de los dormidos», es decir, que el último murmullo de los labios por parte del cuerpo y lo que contiene, en este caso el del instinto del mal por ser el último en tomar la palabra, antes de despedir al alma, es poner en claro que Dios siempre fue su amigo. Y ahora comienza la segunda etapa, los encuentros. Leemos, yo soy para mi amado y sobre mí está su deseo. La primera expresión que clama la campesina apenas abandona el palacio, con la categórica decisión de no regresar es yo soy para mi amado, como si gritara adiós palacio real, adiós rey, adiós doncellas, soy libre. Y lo único que llena su mente ahora es entregarse por completo a su amado pastor. Además agrega que puede percibir que también el pastor desea verla. Sobre mí está su deseo, dice. De igual forma, la primera expresión que clama el alma apenas abandona el cuerpo es yo soy para Dios. Adiós cuerpo, adiós instinto del mal y adiós fuerzas del cuerpo. Ahora lo único que le interesa es unirse por completo a Dios, además de que percibe que Él también anhela recibirla. Cuando el alma se desprende, va a los grandes prados del paraíso, donde los árboles son las acciones que uno sembró en vida, donde cada misbah era una semilla, por lo tanto el alma anhela ver los árboles que crecieron de cada acción realizada en vida. Y leemos, caminemos mi amado, salgamos al campo, pernoctemos en los pueblos, madruguemos para ir a las viñas, observemos si floreció la vid, si han brotado las uvas nacientes, si han brotado las granadas, ahí entregaré mi cariño a ti. Al encontrar al fin a su amado pastor, le expone sus planes, dejar de encontrarse escondidas como lo hacían antes, caminar juntos, salir al campo, dormir y madrugar juntos, visitar las viñas y los plantíos de granadas. Ahora sí, ahí entregaré mi cariño a ti, sin preocupación alguna. Al mismo tiempo el alma expresa a Dios sus sentimientos y deseos de pasear de la mano abiertamente. No más escondites ni encuentros breves. Recorrer el campo haciendo alusión al paraíso, disfrutar de las viñas y de las granadas, haciendo alusión al resultado de las horas de estudio de Torá, a la corrección de los deseos egoístas que sembró en vida y disfruta ahora de ello. Por otro lado, el alma también tiene curiosidad por ver lo que consiguió en este mundo. Su estudio de Torá, la corrección de los deseos que con entrega llevó a cabo en su estancia dentro del cuerpo, y es por eso que es ahí donde pretende demostrarle todo su cariño, precisamente en el lugar donde tanto se esmeró por cumplir con su voluntad, venciendo las persuasiones del instinto del mal que él mismo había enviado para comprobar su lealtad. Además, ahora que no cuenta con un cuerpo material que la limite, es momento de poder garantizar la entrega de todo su amor y apego que siempre sintió por él, sin barreras, sin límites y sin miedo.
Leemos en Shir Hashirim: las mandrágoras exhalaron fragancia y en nuestra puerta todos los manjares, nuevos, también añejos, mi amado, guardé para ti. Ya en la puerta del paraíso se percibía intensamente la fragancia de todo aquello que el alma había sembrado en este mundo. Todo había germinado y su labor había dado frutos. Además, el alma misma había olvidado muchos méritos que generó en sus primeros años con el cuerpo. Por ello grande fue su satisfacción cuando se dio cuenta que todo estaba ahí, nuevos, también añejos. Sin embargo, jamás apreció lo que estaba haciendo mientras estaba en este mundo, pues el alma no tiene la facultad de ingresar al paraíso en vida, salvo a casos excepcionales. Por ello comentó que todo esto siempre guardé para ti. Ahora había llegado el momento de disfrutarlo. Nuestros sabios comentan que los dudaim, comúnmente traducido como mandrágoras, pertenecen a un tipo de flor que contiene en sí misma la parte masculina y femenina, y por ello representa la unión absoluta. Por ejemplo, la Torá comenta en Bereshit 30, 14 y 18 que Rubén trajo unos dudaim del campo para su madre Lea. Rachel, la hermana de Lea, se los pidió y a cambio aceptó que Jacob Avinu, el marido de ambas, pasara la noche con Lea. Así fue que de dicha relación, Lea dio a luz a Isahar. Es por eso por lo que la campesina, el alma, emplea esta flor como ejemplo para expresar su unión absoluta con el pastor que sería Dios. El nombre Isahar se compone de dos palabras, Yesh Sahar, hay pago, garantizando que en el mundo venidero habrá remuneración por todo lo que hayamos hecho en este mundo. Por otro lado, cuando Jacob Avinu estaba por fallecer y bendijo a cada uno de sus hijos, cuando se dirigió a Isahar le dijo: Isahar, observó el descanso que es bueno y la tierra que es agradable. Inclinó su hombro para cargar y fue trabajador tributario. Esto está en Bereshit 49, 14, 15. Aparentemente suena contradictorio. Si vio que es bueno el descanso, ¿por qué se puso a trabajar duramente? Explican nuestros sabios que la bendición de Jacob Avinu se refería al descanso en el mundo venidero, precisamente donde recibirá la retribución por todos sus logros de este mundo. Por ello, siendo que Isahar observó el descanso que es bueno y la tierra agradable en el mundo venidero, como su propio nombre lo indica, donde disfrutará de su merecida retribución por todos sus méritos, por eso inclinó su hombro para cargar y fue trabajador tributario en este mundo, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y cuando parece que ya se está terminando esta serie de videos, tenemos la alegría de contar con medio cántico más. Durante toda la vida, el cuerpo y el alma fueron socios, y cada uno cumplía su parte en la misión, de tal forma que la despedida entre los dos no es nada fácil. Sin embargo, un ser humano perfecto, que vivió como corresponde, con un entendimiento mutuo entre el cuerpo y el alma, en ese caso la separación se da con afecto, y momentos antes de que el alma entre a descansar en el Gan Eden, brevemente voltea para mirar el entierro del cuerpo, que fue su vehículo durante todos esos años, anhelando que le den al cuerpo un entierro digno y un merecido reconocimiento por el gran servicio que brindó. La resurrección de los muertos es un tema que para mucha gente resulta difícil de creer y más aún de comprender. Sin embargo, en el judaísmo, por ejemplo, es uno de los 13 principios de la fe y tiene su lógica y razón de ser. Si analizamos detenidamente, entendemos que es el cuerpo el que de verdad se esfuerza, ya que le exigimos ceder, perdonar y esforzarse. Por ejemplo, si una persona se levantó a rezar, su alma es la que se llenó de esplendor, pero fue el cuerpo quien dejó su dulce almohada, realizando un gran esfuerzo. Abrió los ojos y se preparó rápidamente para entrar en la plegaria. De igual manera sucede cuando deja de comer un manjar o renuncia a determinada ganancia monetaria, pero por una decisión personal, sabiendo que esos beneficios o placeres inmediatos no serán lo más nutritivo para la existencia, para su existencia.
para su vida. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál es la recompensa del cuerpo? ¿Acaso su esfuerzo y su sacrificio no valen? El alma se regocijará en el paraíso. ¿Y el cuerpo? ¿El cuerpo qué? Gracias al concepto de la resurrección de los muertos, comprendemos a cabalidad el gran sentido de justicia y recompensa que hay detrás de él, ya que es la acción adecuada para brindarle al cuerpo placer y regocijo material en este mundo. Explicar el porqué de este hermoso momento fue el anhelo de Shlomo al momento de describir el último deseo del alma por el cuerpo, pidiendo un digno sepulcro, ya que algún día regresaremos y nos reuniremos nuevamente con él en una vida llena de pureza. Leemos en Cantares: oh, ¿quién me daría a ti como hermano que mama los pechos de mi madre? De modo que al encontrarte afuera te besaré y no me menospreciarán. Para entender esta parte es necesario recordar, en forma resumida, el secreto cabalístico que ya estudiamos en la historia de Abraham y Sara, así como en la historia de Isaac y Rivka. Según explica el Zohar, Abraham simboliza a la Neyamá, Sara al cuerpo y Lot al Yetzer Hara. Abraham llora por Sara y vela para que reciba un sepulcro adecuado, negociando con Efrón la compra de un terreno digno para sepultar a su amada esposa. Esto se refiere al gran esfuerzo e interés del alma para que el cuerpo reciba un merecido descanso. Posteriormente, la Torá nos relata la historia de Isaac y Rivka, en la que Isaac simboliza al alma y Rivka al cuerpo, pero en esta ocasión se trata del encuentro después de la resurrección. El mayordomo Eliezer, el encargado de buscar pareja adecuada para Isaac, simboliza al ángel Metatrón, el encargado de la resurrección y de la reunión del cuerpo con el alma. Eliezer encuentra la pareja ideal fuera de la ciudad, lugar donde generalmente están los cementerios. La Torá aclara que Rivka sale con un kad, un cántaro de agua, aludiendo a los 24 libros del Tanaj. Kad. ¿Sí? Porque tenemos Kaf, que es 20, y la Dalet, que es 4, 24. Y el agua simboliza la bondad que fluye de arriba hacia abajo. Esto concuerda con lo dicho por nuestros sabios: al final de los días seremos redimidos gracias a la Torá y a la bondad. Cuando Eliezer se da cuenta de la excelencia y dignidad de Rivka, le pone un arete en la nariz. Esto encierra un profundo simbolismo, ya que es por la nariz por donde se insufla el alma al cuerpo, como dice el versículo Bereshit 2:7. Insufló Hashem la Neyamá a Adam Harishon por la nariz. Así también Shlomo HaMelech describe, en las líneas finales del Shir Hashirim, la despedida del alma. Esta se eleva y en un momento dado voltea a ver el cuerpo con el que estuvo asociada y desea que cuando llegue el día de la resurrección de los muertos, cuando el casamentero Metatrón salga a las afueras de la ciudad, o sea, al cementerio, para buscar a aquella digna Rivka, aquel meritorio cuerpo, que merecerá casarse con Isaac, que es el alma. El alma desea que Metatrón encuentre en el cuerpo que dejó atrás la perfección y la hermandad para volver a juntarlos, y con un beso le insuflará nuevamente en este cuerpo, y así podrán vivir como buenos hermanos de leche, como leemos en este versículo: de modo que al encontrarte fuera te besaré y no me menospreciarán. Es decir, el alma y el cuerpo podremos vivir juntos sin ninguna vergüenza, siendo buenos socios nuevamente. Leemos en Cantares: te conduciré y te traeré a la casa de mi madre, que me enseñará, y te daré de beber vino sazonado del mosto de mis granadas. El alma le dice al cuerpo: juntos iremos al tercer templo y tú me enseñarás a mí. Surge la pregunta: ¿esto es posible? Siempre hemos pensado que lo espiritual es superior a lo material, entonces ¿cómo es posible que el alma, la cual proviene de un nivel superior, le pida enseñanzas al cuerpo material? La clave para entender esto es saber que el cuerpo tiene grandes dones y aprendizajes, solo que nos referimos al cuerpo después de la resurrección.
En ese momento tiene muchas cosas para compartir y apoyar al alma, y esto nos lleva a un segundo punto relacionado con el tema del cuerpo y la resurrección. La humanidad se divide en dos tipos de cuerpo. El primero es el cuerpo que tenían Adán y Java, y el segundo es el de todos los que vinieron después. Adán y Java fueron creados por la mano divina, creados de la tierra, mientras que todos los cuerpos restantes provienen de la matriz de Java. Todo esto es arquetípico, simbólico, profundamente simbólico. Lo estamos leyendo como está en el texto, pero no dejamos de repetir una y otra vez que estamos hablando de conceptos abstractos, arquetípicos, simbólicos, profundos, no literales. Continúo. Los cuerpos de Adán y Java eran de una pureza suprema, por lo que eran dignos de recibir Shabbat en el paraíso. Lamentablemente, o por suerte, no sabemos, la serpiente los sedujo, les envenenó el cuerpo y de esta manera perdieron la gran oportunidad del Shabbat en el paraíso. Por eso, al final de los tiempos, sucederá la resurrección, donde todos, incluso quienes estén vivos en ese momento, fallecerán, se desintegrarán y volverán a formarse. A partir de ese acontecimiento tan majestuoso, todos los cuerpos ya no se formarán en una matriz, heredando con esto el veneno de sus genes, sino que serán creados de la tierra de la misma manera que la primera pareja. O sea, vamos a volver al estado genuino, al estado inicial, antes de la caída. Todo esto con la finalidad de recibir un alma, que, aunque pareciera ser la misma, es mucho más elevada, ya que estuvo en el paraíso infinito, que no puede ser medido por el reloj terrenal, estudiando la Torá infinita, y que no hay mente terrenal que pueda captarla, ya que no hay ningún maestro en la tierra que pueda transmitirla. Solo entonces, la pareja perfecta Isaac y Rivka, cuerpo y alma, podrán por fin alcanzar el Shabbat en el paraíso. Ahora analicemos la frase «el alma le dará de beber». ¿Qué le ofrecerá el alma al cuerpo? El alma le dará de beber de los mejores vinos y del jugo de granada. Es decir, el alma le brindará al cuerpo todo lo mejor del estudio de Torá que realizó en el Gan Eden, con el mejor entendimiento de los diferentes preceptos, ya que esta alma viene cargada de muchísimos conocimientos que adquirió en la Yeshivá celestial, donde le compartieron del vino reposado de los 6 días de la creación, es decir, los secretos más profundos de la Torá y el significado verdadero y amplio de cada semilla de granada. Imaginemos cómo será ese momento tan especial. La unión de un cuerpo hecho por la mano divina y una alma esplendorosa, eso sí se llamará el gran paraíso sabático. En ese momento, la palabra Gan Eden, jardín del Edén, cobrará su profundo significado, ya que en hebreo la palabra Gan se compone de 2 letras, Gimel y Nun, que son las iniciales de las palabras Guf y Neshama, cuerpo y alma en el Edén. Al imaginarnos esta maravilla, uno anhela vivirla, y esto es justamente lo que intenta transmitirnos el Rey Shlomo. Lo que siente el alma al despedirse del cuerpo, como diciéndole hasta luego. Ojalá y nos veamos más adelante, tú y yo juntos, en esa etapa, socios para siempre. Leemos en Cantares: su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrazará. Ahora que estoy abrazada por Boreolam, el creador de los mundos, quien con sus manos derecha e izquierda me está abrazando y su brazo me llena de conocimiento, pureza y amor, todo esto quiero compartirlo contigo, mi querido cuerpo, el día de mañana, porque tú también mereces un pago y una recompensa por todo lo que hiciste por mí. Ahora es mi turno, servirte como tú me servías a mí durante mi vida. Gracias a ti alcancé el placer celestial. En esta etapa quiero darte a ti momentos de regocijo terrenal. Leemos: les hago jurar, oh doncellas de Jerusalén, que no despierten, ni remuevan al amor hasta que él quiera. Esta es la tercera ocasión que este versículo se repita, sin embargo, ahora adquiere un nuevo significado. Recordemos quiénes son las doncellas de Jerusalén.
las fuerzas del cuerpo que se oponían a la relación entre la campesina y el pastor, ya que dicha unión afectaba sus intereses. Ahora, la situación ha cambiado y esas fuerzas que en el pasado fueron un obstáculo ahora serán un apoyo. Por eso en los versículos anteriores dice imtairu be imtoreru, ya que en la vida normal las doncellas, es decir, los deseos corporales, obstaculizaban la unión y frenaban a la campesina. Pero ahora, en esta etapa del gran paraíso sabático, no hay frenos, no hay límites, no hay barreras, ya que se juntan aquí el infinito con la información infinita en los cuerpos infinitos y por lo tanto todas las doncellas se unen al festín. Leemos: ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. ¿Quién hace esta pregunta? Son las almas del Gan Eden que ven a la nueva Neyamá que llega. Una Neyamá plena de luz y belleza y sorprendentemente preguntan: ¿quién es esta que está llegando del desierto, es decir, del mundo terrenal, el cual a pesar de sus bellezas es un desierto comparado con el Gan Eden? Y no solo viene del desierto, sino que además está abrazada por su querido, es decir, Boreolam. Y la respuesta resuena en el aire puro del jardín. Es aquella que nació bajo el manzano, es decir, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, que en la cábala se llama Dahakal Tapuhim, cuya traducción literal significa manzanar, aun y cuando no se trate de manzanas físicas como las conocemos hoy, y en el tratado de la Gemara aparecen diversas opiniones sobre qué fruto era. No vamos a entrar en eso, pero hay un relato, un debate donde se preguntan si fue una manzana, si fue uvas, la vid, si fue trigo, pero no vamos a entrar ahora en esto. Continuamos. Bajo ese árbol nacimos, literalmente, refiriéndose a la primera pareja que fue creada allá y que contenía todas las almas futuras. En Adán, todos los hombres y en Java todas las mujeres, todo lo masculino y todo lo femenino superior, por lo que nosotros somos chispas de esas grandes almas. Ahí nacimos y en forma más detallada la Cábala explica que ese lugar se llama Mahzaf HaNeshamot, el lugar donde se esculpen las almas. De ahí bajan al mundo y después de terminar de ser reparadas y vivir una vida plena y perfecta, regresan al paraíso a un lugar llamado Seror HaHaim. El versículo se entiende de la siguiente forma: ¿quién es esta alma esplendorosa que sube del desierto? No la reconocemos. Cuando se fuera pequeña, poco iluminada, y justamente en el desierto terrenal encontró su campo de entrenamiento y crecimiento, y aquella bebé que nació aquí y partió tan pequeña, ahora regresa grande, madura y llena de luz. Leemos: ponme como un sello sobre tu corazón, como un signo sobre tu brazo, porque el amor fuerte es como la muerte, duro como el sepulcro, el celo, sus brasas de fuego, fuerte llama. Aquí el alma le pide a Boreolam: por favor, tenme cerca de ti, ponme cerca de tu corazón. Surge la pregunta: ¿por qué la Neyamá pide esto a Boreolam? Tenemos la creencia de que el Gan Eden es un lugar muy hermoso, como una vasta playa celestial, en donde todas las almas están en un inmenso círculo sentadas alrededor de un fuego, con guitarras en mano, cantando alegremente, Javan aquí la Java. Definitivamente no es así. El Gan Eden ciertamente es un lugar hermoso e impresionante, pero muy alejado de nuestro entendimiento. A veces pensamos que se trata de una sala de fiestas, en el mismo piso, la misma orquesta, el mismo menú, pero no es así. El paraíso está conformado por 1000 niveles, muchísimos niveles, los cuales metafóricamente están acomodados en forma vertical, uno sobre el otro, y cuanto más alto, más cerca están del Creador, por lo tanto tienen mayor esplendor, mayor goce, y los conceptos transmitidos y estudiados allá son de más alto nivel. Es preciso hacer una aclaración al respecto. El nivel asignado a cada alma corresponde directamente con su trabajo, con su esfuerzo, con su trabajo espiritual.
Por eso se llama el mundo de la verdad, porque cada esfuerzo se toma muy en cuenta. Esto nos permite entender la angustia de la Neyamá cuando ve que hay tantos y tantos niveles y cae en la cuenta que hay una gran posibilidad de no alcanzar los altos y mejores sitios y por el contrario quede en un nivel mucho más modesto. Ahora cobra sentido el ruego de la Neyamá al Creador pidiéndole: ponme en tu corazón y tenme en tus brazos. Él además fundamenta esta petición por dos motivos. Uno, porque fuerte es mi amor por ti y por lo tanto quiero estar más cerca de tu presencia. Y dos, al ver a los demás gozando de un nivel mayor que el mío, el celo me puede llegar a quemar como las brasas ardientes. Es por esto que el versículo termina diciendo que hay dos fuegos, el fuego del amor y el fuego de los celos. Aprendemos que el celo, el amor y la envidia y todas las emociones están en el alma, no en el cuerpo. Así como el alma se desarrolló en lo material, es como llegará a lo espiritual. Si la vida terrenal te molestaba la comparación entre tu viejo auto contra un flamante auto del vecino, seguramente sufrirás de envidia al comparar tu habitación celestial con la mansión de tu vecino y seguramente pensarás: todo eso solo por cumplir, por hacer un poco más. Debemos prepararnos por si acaso estas dos peticiones no tienen los méritos suficientes para ser concedidas y para curarse en salud. La persona debe durante su vida fomentar y avivar el fuego del amor por el Creador, por la divinidad, apagar las brasas de los celos para realmente disfrutar el paraíso. Leemos: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la riqueza de su casa por este amor, ciertamente lo menospreciarán. En este versículo se sigue hablando de la clase de amor ardiente que siente la Neyamá por Dios. Y como no hay aguas que puedan apagarlo, indicando así que si durante la vida amabas al Creador y cumplías y acatabas los designios, crecías, trabajabas en vos mismo, no hay nada que te impida la elevación y la cercanía a Él en el mundo venidero. No hay agua que apague esa llama. Por otro lado, en la segunda parte del versículo se descarta la idea de no haber amado durante la vida y al final sobornar al juez. Esto funciona en ciertos lugares del planeta Tierra, por no decir muchos. Sin embargo, lamentablemente no funciona en el mundo de la verdad. No existe posibilidad alguna, no es algo posible. Por eso continúa el versículo. Si diese el hombre toda la riqueza de su casa por este amor, para reemplazar con la riqueza la falta de este amor, ciertamente lo menospreciarán. Cabe preguntar: si nos sirven todos los bienes y riquezas, entonces ¿para qué sirven? Para que durante tus años de vida en esta tierra sean el medio para trabajar en vos mismo, para ayudar a otros, para salir adelante, para vivir experiencias que te hagan reflexionar, crecer, madurar, convertirte en una persona más plena, más feliz, más libre. El mismo rey Shlomo, en su libro Kohelet, comienza diciendo que todo en la vida es Hebel, que suele traducirse como vanidad. Dice: vanidad de vanidades, dijo Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Preguntaron nuestros sabios: ¿por qué mencionó el rey Shlomo 7 veces la palabra vanidad? Tomando en cuenta que en el versículo aparece 2 veces la palabra vanidad en plural y que el mínimo de menciones para ser plural es 2. Por lo tanto, son 7. Sorprendentemente, contesta el Midrash, dijo Rabí Yehudá, hijo de Simón: por todo lo existente y formado durante los 7 días de la creación, por eso se dijo 7 veces la palabra vanidad. Esto está en Kohelet Rabá. Surge la pregunta: ¿todo es vanidad? No olvidemos que uno de los días de la creación es Shabbat. ¿Acaso este sagrado día también es vanidad? Y la respuesta es sí, todo es Hebel. Solamente que hay que traducir y entender la palabra de forma diferente. No significa vanidad, sino medio. Es decir, todo lo creado fue hecho como un medio para que el alma crezca y alcance el mundo venidero. Medio, no fin. El problema en la vida es que nos dedicamos a obtener el máximo de prioridades y bienes posibles, y en hebreo la adquisición se dice kinyan, que a su vez proviene de la palabra Caín, como dijo Javá, la primera mamá de la humanidad al tener su primer hijo: Kaniti Ish, he adquirido un ser humano, y por lo tanto lo llamó Caín. Y a su segundo hijo le llamó justamente Hebel,
Y con esto la humanidad recibió un gran mensaje. Hay dos formas de ver la vida. Por un lado, como Caniti, adquirí, perseguir las adquisiciones, creer que son eternas, sólidas y verlas como una finalidad de la vida, es decir, la visión de Caín. Y otra forma de ver la existencia es ver la visión Hebel, que significa que las adquisiciones son tan solo un medio para alcanzar la perfección. El problema es que nuestro Caín asesina a Hebel en la historia. La persona puede llenarse de mucho Caniti, de mucho Caín, tener muchas adquisiciones, muchos bienes, mucha materialidad, pero solamente como un medio, no como un fin. No es un fin en sí mismo. El judaísmo no está peleado con el buen whisky, con una rica comida, con una rica bebida. Y quienes estudiamos Kabbalah tampoco entendemos que la materia es parte del asunto. Una parte muy importante porque es lo que nos permite realizar nuestro tikkun. No se rechaza dentro del estudio de la Kabbalah o de la religión judía tener una hermosa mansión, tener riqueza abundante, pero siempre y cuando todo se convierta en Hebel, es decir, un medio para educar correctamente a la familia, al alma, a uno mismo, gozar de hermosos momentos, tener paz, tranquilidad mental para poder estudiar, seguir estudiando, seguir revelando secretos y obviamente ayudar a quienes no están igualmente privilegiados que uno. Para terminar de ejemplificar este hermoso concepto, veamos lo que pasa con un vaso de agua. El vaso es Hebel, ya que lo principal no es beber agua para calmar la sed, sino lo verdaderamente esencial es la verajá que pronunciamos al tomar el agua. La verajá es la que nos permite adquirir nuestra entrada al Gan Edén. Y como este ejemplo son todas las cosas de la vida, disfrutarlas en la tierra para ganarte el cielo. Eso es lo que hacemos con la materia. Dice, estamos con el libro de Amram Idhar y él menciona que en las páginas 27 y 28 de mi libro El secreto de la reencarnación explico claramente un concepto que será de mucha ayuda. Aunque el alma alcance el paraíso, si una parte de ella necesita reparación, debe volver al mundo, bajo el concepto de encarnación. El alma no es como el cuerpo, que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El alma no tiene restricciones como el cuerpo y puede dividirse en porciones, de tal manera que un gran porcentaje de ella puede estar disfrutando en el paraíso y un porcentaje pequeño puede estar todavía en la tierra para reparar una determinada parte. ¿Sí? Y de esto tratan los siguientes versículos. Leemos en Shir Hashirim. Tenemos una pequeña hermana que aún no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Aquí la campesina, que es el alma, está feliz en los campos con el pastor. Sin embargo, muestra preocupación por la pequeña hermana que se quedó en la ciudad y su preocupación aumenta tan solo de pensar que llamarán a su pequeña hermana a ocupar su lugar, ya que por lo mismo que es pequeña, no ha aprendido todavía cómo funciona el sistema palacio, rey, pastor. Todavía no tiene fuerza. Es decir, el 90% del alma manifiesta su preocupación por su pequeña hermana. Su pequeña porción que regresará al palacio cuerpo y se someterá de nuevo a las tentaciones y al deseo de encontrarse con el pastor, que es Dios, en los campos. Se pregunta, ¿qué será de mi pequeña hermana inmadura? ¿Logrará la reparación absoluta? Y leemos en el Shir Hashirim. Si ella es muro, edificaremos un palacio de plata, y si es puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Para calmar la gran preocupación que siente la campesina, Hashem declara, si va a ser fuerte, si va a poner límites, le construiremos un palacio de plata. Es decir, tendrá un Gan Edén maravilloso. Y si fuera puerta que abre y cierra, pondremos en ella un sostén para que la ayude a tener firmeza, comprometiéndole al alma, tranquila, tu pequeña hermana tendrá que ser fuerte y no caer, y cuando veamos que tambalea tú y yo, la reforzaremos para encaminarla y no dejarla caer. Ojalá y nos haga caso. Leemos en Cantares, yo soy muro y mis pechos como torres, así me vi en sus ojos con quien halló la paz.
Se despide la hermana mayor de la hermana menor diciéndole: fíjate en mí, fui muralla sólida con grandes senos, que es un símbolo de madurez. Sé como yo para que juntas veamos la paz absoluta en el mundo venidero. Leemos en Shir Hashirim. Shlomo tuvo una viña en Baal Hamon, la cual entregó a guardias, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí, las 1000 serán tuyas, oh Shlomo, menos 200 que serán de los que guardan su fruto. Pareciera que este versículo no tiene sentido. ¿Es acaso una relación de cómo y en dónde Shlomo HaMelech tenía negocios? ¿A quién? ¿Y por qué debía pagarle 200 monedas? Siguiendo la línea de la pequeña hermana, que se refiere a una parte del alma que reencarnará, en este versículo el rey Shlomo se expresa aludiendo a una voz celestial que resuena en el cielo, aclarándole lo siguiente. En uno de los primeros versículos del Shir Hashirim, Shlomo HaMelech comparó la vida con el trabajo en una viña, reclamando: me pusieron a cuidar la viña, cuidé la de los demás y mi propia viña he abandonado, reconociendo así posibles fallas en el cuidado de la vida. En forma más explícita lo menciona en su otro libro, en Kohelet, y me he desviado para observar la sabiduría, la locura y la insensatez. Es decir, me puse a analizar que a raíz de mis locuras y actos insensatos, ¿quién es la persona que vendrá después del rey? Es decir, ¿en qué persona reencarnaré? Entendiendo que tendrá una hermana pequeña. Es por eso que en este versículo dice: tenía una viña que vale 1000, aludiendo a los 1000 niveles del mundo venidero, pero lamentablemente tuve que dejar 200 monedas a los guardias, es decir, la parte de mi alma que necesita regresar a laborar en la viña, con el fin de terminar la labor. Para complementar la información y la historia de las reencarnaciones del rey Shlomo, el autor aquí indica que trae a este mismo libro un extracto de otro libro que es El secreto de la reencarnación, que nosotros tenemos un video en este canal sobre ese mismo libro, muy interesante. Pero bueno, continuamos. El gran cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai se preparaba para su partida de este mundo, ya que sabía que en el sagrado día del Lag BaOmer terminaría su ciclo en la tierra y su campesina se encontraría con su pastor. Por ello mandó a reunir a sus queridos alumnos alrededor de su lecho de muerte para despedirse adecuadamente de ellos. Repentinamente interrumpió sus palabras y comenzó a saludar a las sagradas almas que bajaron del paraíso para recibir a su Neyama. La cantidad de almas fue tal que el agonizante sabio pedía a sus alumnos que se movieran para dar espacio y respeto a las almas que no paraban de bajar. Los alumnos testimoniaron que la casa se inundó de luz y un esplendor inimaginable. Justo en ese momento, Rabbi Shimon Bar Yochai se levantó de su humilde lecho. Su cara reflejaba que estaba analizando algo de vital importancia y al final dijo: cuando un estudioso de la Torá fallece y llega al paraíso, las almas lo reciben amablemente y lo primero que le piden es que dé un discurso. Enséñanos un dicho tuyo para compartir con nosotros tu sabiduría. Prosiguió Rabbi Shimon Bar Yochai. Sabía que ese momento iba a llegar y me dediqué en vida a preparar una clase muy profunda para presentarme en el mundo venidero. Sin embargo, pero ahora que todas esas sagradas almas bajaron a recibirme a la tierra, en vez de dar esta clase allá, la daré aquí, para que la escuchen los vivos y aquellos que ya no están. Este relato sobre el fallecimiento de este gigante de la Torá explica perfectamente el sentido del final de este versículo, ya que el alma, al terminar de despedirse, se eleva al paraíso, hermoso lugar donde están todos los familiares, amigos, sabios, sentados pendientes de que el alma pronuncie su discurso de bienvenida diciéndole: házmela oír. ¿Y tú? ¿De qué vas a hablar en tu discurso de bienvenida? Si aquí finalizara el Shir Hashirim, sería un final bonito, agradable, comprensible, podríamos decir capítulo cerrado.
Sin embargo, Shlomo HaMelech, con la sabiduría que le caracterizaba, agregó un versículo más que parecería estar fuera de lugar y que quizá te deje con un extraño sabor de boca pensando, ¿y ahora a qué se refiere? Pero el gran sabio Shlomo nos brinda un chicle pequeño y de aspecto raro, pero que da mucho para masticar. Corre, amado mío, y sé semejante a la gacela o al cervatillo, sobre las montañas de las especias. Este versículo es casi el mismo que se encuentra en el segundo cántico, en el que se reflejaba el anhelo de la campesina de que el pastor corriera de la montaña a la colina, y de la colina al campo, y del campo al palacio, y la viniera a ver, o el anhelo de la campesina de salir a esos campos y brincar y correr con su amado pastor. Cabe preguntar, ¿por qué habría de volverse a entonar un cántico que hablara de una situación que ya pasó? El alma ya está en el Gan Edén, ya se reunió con su amado pastor, ya dejó atrás el palacio con todos sus problemas y ahora parece que se repite la situación. El alma le pide al Creador que regrese de vez en cuando a visitarla. ¿Esto tiene sentido? Como dije anteriormente, dice el autor en este texto, este chicle tiene mucho para masticar y es profundo lo que tiene que decir. Comencemos el análisis. El mundo venidero está conformado por niveles y mundos, y sin entrar en muchos detalles, este mundo, el de los seres humanos, se llama Asiá, el de los ángeles se llama Yetzirah, el mundo de las almas se llama Brea, y el de la presencia divina se llama Atzilut. Terminando su paso por Asiá, el alma parte hacia el paraíso, el cual se ubica en Beria, y aunque suene extraño, ese mundo también se convierte en el palacio de la campesina, donde vuelve a anhelar la presencia del pastor, quien está en el mundo de Atzilut. También allá, en esos niveles tan anhelados, siguen vigentes los conceptos de Itarutá de Leilá, el despertar de arriba hacia abajo, lo que significa que el pastor viene al paraíso, que es el palacio, ubicado en Beria, donde están todas las almas, gozando del ambiente, el estudio de la Torá, y ahí reciben la visita divina. De igual manera, en esos mundos elevados también está vigente el Hitarutá del Tata, el despertar de abajo hacia arriba, por lo que el alma tiene el privilegio de salir del palacio en Beria y elevarse al mundo de Atzilut. Recordemos que 3 veces al año, en Pesaj, en Shavuot y en Sukkot, subía el pueblo de Israel a Jerusalén, el lugar sagrado, y así explican nuestros sabios el versículo. Y subirán para ver a Dios, que está en Devarim 15:15. Traduciendo este versículo como subirás a ver el lugar sagrado. Sobre esto explica el Zohar, que en el mundo venidero también ocurre lo mismo y las almas, tal como lo hacían en la tierra, se elevan a la Jerusalén celestial, al mundo de Atzilut. Y es ahí donde el versículo cobra su sentido literal, ver la presencia divina. En esos niveles tan elevados el alma vuelve a crear el amor, la ilusión y la emoción de ver nuevamente al pastor, en su infinidad de niveles y goce de encuentros. Con esto el rey Shlomo cierra su libro diciéndonos, no hay fin para el amor. Hasta acá el Shir HaShirim que hemos desmenuzado con este maravilloso libro de Amram Anishar. Vamos a dejar igual el link en la descripción como siempre. De todo citamos fuente para que sepan dónde recurrir, dónde leer lo que vemos en este canal. Si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Hacelo, dame me gusta, compartí en tus redes, compartí los videos, los contenidos que tenemos en redes. Y acordate que en Contenido Sin Catuaria nos compartimos estudiando juntos y por eso te invito también a que te sumes a nuestro grupo en Telegram, Vive Cábala, que también tenés en la cajita de descripción las redes y cómo ingresar, por supuesto todo gratuito, donde compartimos mucho contenido para el estudiante de Cábala. Dicho esto, creo que hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado. Tardé bastante en poder hacer este último video, es muy profundo el Shir HaShirim, muy cuestionado, muy difícil de entender muchas veces. Espero que este libro que leímos les haya dado más luz y que la próxima vez que lean el Shir HaShirim
y lo reciten, puedan sentir toda esta energía de este estudio, de estos videos, de este texto, de esta profundidad, y no sea solo una recitación de dos amados que se encuentran y se desencuentran, sino algo mucho más profundo, que fue lo que estudiamos en cada uno de los cánticos del Shir HaShirim. Te dejo un abrazo grande, te deseo que seas cada día más pleno o plena, más libre y por supuesto más feliz, porque todo eso lo da el estudio de la Kabbalah cuando uno se entrega con amor y curiosidad amorosa a esta sabiduría de la Kabbalah. Te mando un abrazo grande y nos seguimos encontrando aquí en Audio Kabbalah by Inka Tuaria.